El capítulo de hoy es muy interesante porque vamos a hablar de las 3 S, pues por lo visto son los pilares de una vida sana y que dure, ¿no? y con calidad. ¿Y por qué es importante la melatonina? ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una hormona que casi todo el mundo conoce, que es la hormona que genera el sueño, ¿vale? Que es muy importante. Que a lo mejor con esto ahora hilamos nuestra segunda S. Es verdad que el sol es un poco polémico, ¿no? Porque hemos asistido a la descripción de enfermedades relacionadas con la fotoexposición, con la exposición al sol. Que durante el sueño revive, o sea, el sueño regenera. ¿Por qué el sexo influye tanto en tener una vida saludable? Estrenamos un espacio para aprender y mejorar hábitos de vida que nos ayuden a vivir más años, pero sobre todo con buena salud. Atención sobre todo a las personas con alguna dolencia, a aquellas que tienen problemas del sueño, ansiedad, a las que les falta energía, porque todo lo que se va a decir aquí les va a interesar. Hoy tenemos a Marta Pérez y a Alejandro Medina, internista y experto en nutrición. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? El capítulo de hoy es muy interesante porque vamos a hablar de las 3 S. Y claro, ustedes dirán, 3 S, 3 S. Pues por lo visto son los pilares de una vida sana y que dure, ¿no? y con calidad. Pero claro, aquí tenemos a las dos personas que nos van a desvelar qué hay detrás de ese principio y de cada S, ¿no? Es sol, sueño, sexo, ¿no? Así que vivimos más años, pero no siempre con mejor salud. ¿En qué influyen estas 3 S para vivir con salud? ¿Por qué las 3 S son tan importantes en nuestra salud? Marta, a fuerza de pecar de poco galante, empiezo con el sol. Venga. Bueno, el sol es fundamental para las cosas vivas. Se dice que sin agua no hay vida, pero es que sin sol tampoco, y especialmente un sol a la distancia específica que está respecto a nuestro planeta. Tal es así que los físicos que se dedican a buscar vida fuera de la Tierra, una de las primeras variables que configuran es eso, ver cuántos planetas hay a una distancia parecida respecto a su Sol o a la energía que reciben, que les llega por su distancia de su Sol, como la nuestra, ¿no? Entonces el Sol influye en la vida de las plantas, que utilizan la energía solar para convertir el dióxido de carbono en oxígeno a través de la fotosíntesis. Pero influye también en la vida de todos los que estamos respirando por encima de la superficie. Incluso influye en la vida de los bichos que viven a oscuras. También influye en sus ritmos de vida, en sus ciclos circadianos. Es verdad que el sol es un poco polémico, ¿no? Porque en los últimos años hemos asistido a la descripción de enfermedades relacionadas con la fotoexposición, con la exposición al sol. Y no son un invento, pero pudiera ser que la literatura científica haya exagerado en algunas poblaciones cuál es el efecto nocivo del sol y nos hayamos olvidado de los efectos beneficiosos, que son muchos, que los podemos empezar a resumir, Marta. Podemos si hacer un quieres. capítulo solo de efecto beneficio. Bueno, ya lo veremos. Pero lo podemos hacer, hablaremos. pero podríamos ilustrar ahora unos cuantos, ¿no? Sí, por supuesto, es que no nos podemos olvidar que solo el sol, estamos hablando del ciclo circadiano. En cada momento del sol, donde esté colocado, va a ser un efecto diferente en el ser humano. ¿Por qué? Porque nuestras células están programadas para actuar de una manera determinada según el tipo de rayos que le dé, ¿vale? Entonces, la melatonina, por ejemplo, va a empezar a funcionar cuando ella detecta que hay determinados rayos ultravioleta, determinados rayos infrarrojos. O sea, es decir, a primera hora de la mañana no va a aparecer la melatonina. ¿Y por qué es importante la melatonina? ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una hormona que casi todo el mundo conoce, que es la hormona que genera el sueño, ¿vale? Que es muy importante. Que a lo mejor con esto ahora hilamos nuestra segunda S. Claro, o sea, estamos hablando, ¿no? Melatonina y su importancia al final del día, cuando la luz predominante es roja, cuando la luz no es azul. Usamos azul y dicen pantallas con efecto azul, pero si la pantalla es sobre todo blanco, azul es el azul del mediodía, a esa hora no se duerme, ¿no? Se hace una siesta a lo mejor. Entonces, esa hora crepuscular con el rojo implica una serie de rayos que nuestro cerebro detecta y es capaz de producir melatonina para ir montando un programa neurológico de sueño. ¿Y por qué es tan importante? Porque vivimos en una época, Uy, ustedes son testigos,
en De que no que se cada duerme. vez dormimos menos o dormimos mal. Totalmente. ¿Y cuántos pacientes, Marta, no nos dicen, pero yo no necesito dormir, si llevo estupendo, Pues la típica rindo frase perfectamente de con 2 horas ya al dormiré día"? cuando me Sí, muera, ¿no? cuando me muera dormiré. Pues no, es que te vas a morir porque no duermes. Te Vale, mueras, estás ¿y por qué muerto sí y es no importante? ¿Y cuánto? Porque no, quizás no es el por qué, sino cuánto. Yo definiría muy rápido, ahora si no Alejandro lo matiza, que durante el sueño revive, o sea, el sueño regenera. Es el momento en el que el cuerpo se regenera. Y cuando tú te despiertas y tienes vida durante el día, lo desgastas. Y es como reponer esas pilas. Entonces, claro, tú imagínate una batería que tú no le das tiempo a recargarlo. Al final, durante el día se va agotando y al agotarse va intentando subsistir de la manera que pueda y eso a veces genera lesiones. ¿Vale? Entonces, durante el sueño es cuando se revive, cuando se regenera el cuerpo, todo, todo. Te estoy hablando desde a nivel neuronal, siempre te dicen, es mejor que duermas antes de un examen. ¿Por qué? Porque al final realmente eres capaz de retener más, aunque no lo creas. Pero es que estoy hablando a nivel muscular, a nivel metabólico, todo. Entonces, el sueño da vida. ¿Cuánto de sueño es necesario para que me dé vida? El sueño no es igual en todas las edades de la vida. De hecho, la famosa frase de durmió como un bebé es un insulto a todos los que hemos tenido niños. Los niños duermen muy profundo, muy rápido, se reenchufan rápidamente y enseguida están dando la matraca. En sí, o sea, lo de dormir como un bebé no es bueno, porque son ciclos muy cortos. El sueño es una actividad cerebral que, valga la redundancia, es activa. Tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, tu cerebro sí sabe lo que está haciendo. Tiene como un programa que va pasando por una serie de fases y se va repitiendo como el de una lavadora. Entonces, en distintas etapas del neurodesarrollo, el sueño va teniendo una longitud, a veces más horas de sueño, a veces menos horas de sueño, con predominancia un poco de algunas de las fases del sueño, no REM sobre otras. En los adultos, la mayoría de la gente que va a estar pendiente de esto, pues los adultos hasta los 70 años, si quieren, deberíamos estar durmiendo una mediana de unas 7 horas al día aproximadamente. 7 horas. Aproximadamente. Bueno, se dice que entre 6 y 8. Y luego el sueño, pues es normal que se pueda empezar a fragmentar con la edad. Y luego es muy importante, en edades donde a lo mejor también haya gente que nos escuche, bien por interés propio o por subrogados, Por imposición. ¿no? Sí, los adolescentes. Pues eso sí, Además, ahora no luego es cuando igual. hablemos del sueño de tener, ahí tenemos que hablar, porque Sí. es verdad que es un tema que Importante, a mí me preocupa. ¿vale? Porque cambia mucho, el ciclo circadiano empieza a desfasarse un poco, lo cual justifica el trasnochar un poquitito, justifica ese cansancio diurno que puedan tener, justifica resultados académicos diferenciales a veces entre niños y niñas a determinadas edades. Entonces el sueño no es para nada una cosa simple, ni es para nada morirte 7 horas cada día. Es una cosa absolutamente activa y fundamental de la vida. ¿Y hay diferencias entre que tu sueño sea inducido o que tú duermas de manera natural, por ejemplo, después de una meditación, o que directamente no tengas problemas para dormir? Indudablemente. Es más, no todos los inductores del sueño están hechos iguales. Los hay más naturales o artificiales, vamos a decir farmacológicos o no farmacológicos. Unos son más benignos con la arquitectura del sueño y otros son más disruptores con la arquitectura del sueño y la destrozan. Y ya no son tanto hipnóticos en el sentido de que te dejan dormir, sino son sedantes. Y no es lo mismo estar sedado que estar Estar dormido. durmiendo. Neurológicamente No trabaja igual. no es igual. Claro, llegamos a la tercera S, que es la que también nos va a dar mucha chicha, ¿no? No sé, yo soy muy romántico, así que... Aquí hay que ser práctico. ¿Por qué el sexo influye tanto en tener una vida saludable? Porque el sexo es básico en la reproducción humana. Bueno, humana y de cualquier animal, evidentemente, ¿no? Pero es que el sexo genera... O sea, estamos hablando de que en un hombre 6 segundos de clímax genera unas endorfinas. O sea, tú estás en cualquier sitio, hablas para sexo y ya está todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que ya solo el pensarlo genera unas endorfinas de bienestar brutales. Entonces, si yo resumiría, te diría, y eso que te estoy hablando, perdón, de sexo físico. Sí, Porque sí. dices, romántico, no. Estoy hablando de sexo. O sea, no La de famosa hacer el frase amor. de ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Justamente. Luego se puede mezclar, pero estamos hablando de la necesidad fisiológica del sexo, ¿vale? Entonces, ¿Qué aporta? técnicamente, venga, te dejo. Aparte de una sonrisa. A ver, lo primero que aporta es lo que nos hace entender por qué está importante.
Si sacamos la cultura moderna de la ecuación y los métodos modernos de anticoncepción que han transformado la sociedad, lo primero que aporta es la oportunidad de que aparezca un nuevo miembro de la especie. Biológicamente no hay nada más importante para una especie que perpetuarse. Por lo tanto, los mecanismos que ayudan a que se perpetúe van a estar altamente recompensados en el cuerpo. Nosotros hemos podido hackear reproducción, sexo, amor, y hemos podido disgregarlo en casi 3 cosas distintas. La reproducción hoy puede tener lugar mayormente en un entorno sanitario, en un laboratorio de fertilización in vitro. El sexo puede ser una cosa completamente desajustada del contacto físico, que es malo esencialmente desde el punto de vista sanitario, pero ahí está el porno. Y el amor puede ser platónico. O sea, tenemos esas 3 cosas. Volviendo a tu pregunta, que parezco un político, el sexo desencadena todas las respuestas hormonales de la anticipación, la búsqueda, el premio, la recompensa y el descanso. O sea, es todo lo educativamente positivo o patológicamente deformante lo tiene el sexo. Y al cuerpo, a la salud, al estar bien por, ejemplo, dentro, ¿qué le aporta? Practicar sexo es un ejercicio físico. Hace un momento estaban hablando de ejercicio. Entonces, eso ya te lo llevas. La vasodilatación que ocurre en la circulación, los cambios neurológicos, todos los sentidos que se están activando. La oxitocina que genera. De porno, ¿vale? La oxitocina esa que genera, son niveles que... Vamos. Ojo, esa oxitocina genera apego, el apego se parece bueno, a la... Bueno, vale. Para terminar, necesito 3 hábitos prácticos que quienes nos estén viendo a partir de mañana puedan poner en práctica. Practicar sexo. Ver amanecer. Ver amanecer. Que no confundamos tomar el sol, achicharrarnos. Bueno, que ya hablaremos del tema con calma, ¿vale? Pero ver amanecer o ver atardecer. Ambas. Creo que ambas dos, si son posibles, es brutal. A nivel de sol, con la S, con la S de sol te dejaría eso. Con la S de sueño te diría... No despreciarlo. No despreciarlo. Sería un buen comienzo, ¿no? Que No la gente empiece a pensar que no dormir bien no implica ningún riesgo para nada. Que cambien eso y se empiecen a preocupar, es decir, oye, esto de dormir es importante. Muy importante. Y de sexo... todo lo que se pueda. Y disfrutarlo. Todo lo que se pueda. Es una frase maravillosa para terminar este primer capítulo. Gracias, Alejandro. Gracias, Marta.